Básicamente, pues vamos a ver ya, avanzar un poquito en esto, porque todas las operaciones que tenemos nosotros, recordemos que todas estas operaciones, cuando elaboramos el pedimento de importación y exportación, llámese una importación definitiva, un tránsito interno, un retorno de mercancías, una importación temporal, una transferencia de IMEX a IMEX, o lo que son las operaciones que se hacen a través de los recintos fiscalizados estratégicos, dependiendo inclusive una rectificación, todas estas, cuando ya elaboramos el pedimento, tienen que ser activado el mecanismo de selección automatizado, o llámese MATSE o llámese PITA, a través de presentación del pedimento simplificado o DODA. Y cuando ya se presenta esto, activamos obviamente el proceso de despacho, del despacho aduanero de las mercancías. Permítanme tantito. Sí. Entonces, pues lógicamente, dentro de esto podemos tener errores. El error humano existe. Entonces, pues básicamente estos errores, y por eso les digo que desde un principio en tercer semestre empezamos a ver clasificación arancelaria. ¿Qué tenemos que hacer? Clasificar correctamente una mercancía. Cuarto semestre, determinar las contribuciones que debe de pagar por una operación. Si te equivocas en algún centavo, calculas menos, clasificaste mal, calculaste mal el IGI, le aplicaste mal el DTA, entre otros, pues obviamente eso se plasma en el pedimento. Y eso nos lleva a que nos equivoquemos desde un inicio en la operación, y en esta materia precisamente nos toca hablar acerca de lo que te puede pasar si te equivocas desde tercer semestre, cuarto semestre, quinto semestre. ¿Qué te va a pasar si te equivocas en una operación aduanera en el tema del despacho aduanero? Y precisamente existe esto, lo del PAMA, el famoso procedimiento administrativo en materia aduanera. Entonces, si podemos consultar, si tienen a la mano su ley aduanera, su agenda aduanera o compendio, como dijo Mario, por favor veamos el artículo 159. Artículo 159, si nosotros lo consultamos de manera inmediata, nos habla de una figura muy importante. ¿Quiénes son? Agentes aduanales, agencias aduanales y dictaminadores aduaneros. Y te dice ahí, se entiende por agente aduanal, es la persona física autorizada por el Servicio de Administración Tributaria mediante una patente para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías en los diferentes regímenes aduaneros previstos en esta ley. Es decir, si nosotros nos preguntamos eso, ¿quién se encarga de promover el despacho de las mercancías ante la autoridad aduanera de acuerdo al 159? Es una persona, es decir, no necesariamente es el importador o es el exportador. Quiere decir que inclusive tú puedes habilitarte como agente aduanal a un futuro para promover por cuenta del importador o por cuenta del exportador todos los trámites relacionados con el despacho de las mercancías. Desde que la mercancía llega al país, arribó, se practica el previo de la mercancía, como ustedes bien lo expusieron en su exposición final el semestre pasado, y finalmente el agente aduanal es el quien se encarga. Entonces, el agente aduanal presenta 5 características muy importantes que se las muestro aquí en la presentación. ¿Cuál es? La primera es, el agente aduanal funge como un auxiliar de la función del Estado. Es decir, el Estado, o sea, el país, el gobierno federal, vaya, pues es el que se encarga de controlar todo lo que entra y sale a través de las 49 aduanas. Bueno, el agente aduanal es un colaborador en coordinación con estas autoridades federales para hacer todos los trámites y cumplir todas las regulaciones y restricciones no arancelarias que nuestra mercancía tiene. ¿Cuál es la segunda característica? El agente aduanal despacha para terceros.
Es decir, no hace operaciones para sí mismo, sino una empresa, una persona moral, una persona física quiere importar o quiere exportar salsas a Estados Unidos o quiere traerse de Estados Unidos computadoras, equipo de cómputo, equipo de vigilancia, o de China se quiere traer lámparas solares para las calles y tiene que hacerlo a través de un agente aduanal. Entonces el agente aduanal es una persona que hace todo el trabajo, pero opera para terceros. ¿Cuál es la ventaja de un agente aduanal? Que el agente aduanal puede trabajar con muchos clientes, no nada más con uno. Ya se escucha bien, profe. Dicen que no escuchan por el grupo. ¿Cuál grupo? A ver. En el grupo de WhatsApp, profe, están poniendo. Ah, ok. Permítanme, ahorita lo deshabilito. Sí, listo, ya disculpen. Ya lo deshabilité. Y bien, otra de las cosas, otra de las características de estos agentes aduanales, de las agencias aduanales, vamos a hablar ahorita un poquito más, no tienen responsabilidad propia, sino solidaria. ¿Qué significa la palabra ser solidario? Implica que la responsabilidad no va a ser al 100% del... Bienvenido, Eric. A ver, dejemos que se siente el jovencito. La responsabilidad no es solamente del agente aduanal, es decir, en toda la operación aduanera intervienen varios actores. ¿Cuáles son esos actores? El importador o exportador, el agente de carga, es decir, las empresas transportistas. ¿Quién más? Las empresas, los almacenes generales de depósito o los recintos fiscalizados, los dependientes de estos agentes aduanales y el propio agente aduanal. Es decir, si nosotros, si se escucha, Edna, yo creo que es la única que está usted ahí deshabilitado su micrófono. Y pongan atención, por favor. Igual, doy por visto este tema y a ver cómo le hacemos. Entonces, finalmente, el agente aduanal no es el único que tiene la responsabilidad. Acordémonos del dicho que dice, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. ¿Sí? Sí. Entonces, finalmente también el importador, por lo general los importadores cuando van a hacer su operación por primera vez, el agente aduanal les pasa una carta responsiva. ¿Y qué crees que es esa carta? Pues esa carta te dice, la información que tú como importador me estás entregando a mí, yo la estoy siguiendo al pie de la letra. Y si en algo me llego a equivocar, es porque tú me proporcionaste la información. Entonces, los agentes aduanales, pues básicamente se protegen con ese documento para que ellos no tengan responsabilidad. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es ético o no? Pues bueno, es una práctica común que se da en las agencias aduanales, pero aún así todavía no quiere decir que el importador tiene toda la culpa o el que va a exportar. Porque imagínate, tú elaboras una factura, tú haces una declaración de tu despacho de mercancías y resulta que el transportista te metió droga oculta. Tú antes de subir la carga al medio de transporte, hiciste una carta de verificación, un checklist del medio de transporte, viste que estuviera doble fondo, que estuvieran bien las condiciones del medio de transporte, y subiste la mercancía y le hiciste firmar al transportista. Pero resulta que cuando llega a la aduana de Nogales la exportación de tu carga, viene con 50 kilos de droga escondidos en las llantas. Y entonces, como ese medio de transporte o lleva otra mercancía, no necesariamente droga, o sea, puede ser otro tipo de mercancías, a lo mejor al transportista se le hizo fácil y la metió ahí. Entonces, recordemos que hay un documento
que se llama documento de transporte, que son las cartas portes, carta porte terrestre, talón de embarque, bill of lading y la guía aérea. Y estos documentos básicamente son para, ¿cómo se llama? Son para respaldar la carga que llevas en el medio de transporte. Y pues bueno, otra característica que hay dentro de la agente aduanal es que es una figura reconocida en la ley. Es decir, el artículo 159, 160 y otros artículos más adelante mencionan principalmente esta parte. ¿Qué pedo con el micrófono? No se ve. Sí, no, espérenme. Entonces, ahorita pongo la cámara. Y la última característica es que existe per se, es decir, no necesitamos de otra cosa para que la agente aduanal exista por sí solo. No depende de otra dependencia, no depende de otra figura adicional. Él solito existe por cuando el agente aduanal aprueba todos los exámenes y todos los requisitos que la ley aduanera le marca, automáticamente se le da una patente aduanal y esa patente le da la existencia, la validez o la existencia jurídica que requiere. ¿Sale? Entonces, este tipo de servicios es un tipo de despacho indirecto. ¿Por qué indirecto? Pues porque no está el agente aduanal dentro de, que diga, no están los importadores o los exportadores dentro haciendo los trámites, sino que es un despacho indirecto porque se hace a través de una figura que se llama agente aduanal. Sin embargo, hoy por hoy también ya la ley aduanera, a través de este artículo del 159, reconoce tres figuras o varias figuras. Una de ellas es el agente aduanal, la otra es la agencia aduanal, que la agencia aduanal básicamente es nueva la figura jurídica dentro de la ley aduanera, pero pues es donde se reconoce a aquel servicio o persona moral porque a lo mejor 2 o 3 agentes aduanales se unieron y formaron un corporativo aduanal y ellos presentan y prestan también los servicios en todo el país, abarcando varios servicios como lo que le llamamos el servicio 4PL, ¿no? Logística, almacenamiento, transporte y aduanas. ¿Sí? Finalmente también, por favor, ahí mutéense tantito para que no escuche la mamá regañando. Y bueno, también tenemos el mandatario aduanal y tenemos el dependiente autorizado, que en este caso pues también es una figura que estaba, ¿no? Ahora, con las nuevas figuras, con las nuevas reformas que se dieron en la ley aduanera en 2013, se creó una nueva figura que está en el artículo 40 de la ley aduanera, que en este caso es el representante legal. Vamos a ver, por favor, artículo 40 de la ley aduanera. Lo subrayan, por favor, y lo tienen ahí a la mano para tenerlo ahí. A ver, Fernanda López, ¿me puede leer, por favor, el artículo 40, por favor? ¿Quiénes podrán promover los trámites relacionados con el despacho de las mercancías? Ese. Sí. Artículo 40. Los trámites relacionados con el despacho de las mercancías se promoverán por los importadores o exportadores o por conducto de los agentes aduanales o agencias aduanales que actúen con sus consignatarios o mandatarios. Ajá. ¿Todavía? Okay. No, hasta ahí. Entonces les dice,
¿quiénes podrán promover los trámites relacionados con el despacho? Te dice ahí, los trámites relacionados con el despacho de las mercancías se promoverán por los importadores. Eso antes no se podía tan fácilmente. Entonces ahorita ya se puede, importadores o exportadores, o por conducto obviamente del agente aduanal o agencias aduanales que actúen como sus consignatarios o mandatarios. Sin embargo, también habla de el representante. El siguiente párrafo del artículo 40 te dice, las personas morales que promuevan el despacho de las mercancías sin la intervención del agente aduanal o agencia aduanal tendrán la obligación de realizar el despacho aduanero a través de su representante legal. Ojo con esto, habla de un representante legal. Ya no está hablando de otro tipo de... antes teníamos apoderado aduanal, ahora tenemos representante legal. Y el representante legal, ¿cuál es la diferencia de un representante legal y un agente aduanal? ¿Quién me puede decir? A ver si alguien se acuerda. A ver, Alejo. Vuelvo a repetirte la pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un agente aduanal y un representante legal? El representante legal no tiene la patente y el agente sí. No, los dos tienen patente aduanal, ojo, sino que aquí la cuestión, ¿sabes cuál es? Es que el agente aduanal puede trabajar con Luis, contigo, con Patty, o sea, puede trabajar con varios clientes, con personas físicas o personas morales, y puede tramitarle los despachos a cualquier empresa, o persona física o persona moral. Sin embargo, la diferencia del representante legal es que el representante legal solamente trabaja para aquella empresa que le haya tramitado la patente. Es decir, que el representante legal, para poder operar o trabajar como un representante legal y hacer los trámites de importación y exportación, la empresa donde trabajas es la que te tiene que tramitar esa patente. Por lo tanto, la patente no es tuya, es de la empresa quien tramita esa patente. Profe, ¿y qué pasa si me despiden o encuentro un mejor trabajo y me voy de esa empresa? ¿Puedo continuar con la patente que me tramitaron? No. Automáticamente se pierde esa patente. Ya no puedes utilizarla. Sí puedes en otra empresa contratarte y a lo mejor que te tramiten otra patente, pero no puedes utilizar la misma. Es decir, nada más trabajas para una sola empresa. ¿Sí? Sí, le medio atinaste. Entonces, ¿cuáles son las características de un representante legal? Pues es el dueño de la mercancía o es alguien que trabaja para el dueño de la mercancía de manera directa. Número 2, tiene responsabilidad propia e ilimitada. 3, los actos de su representante legal y auxiliares le son imputables a él. Es decir, yo como representante legal para tramitar importaciones, la responsabilidad no es mía, sino es de la empresa que me contrató. Y lógicamente todas las consecuencias también son directas. No tiene auxiliar, es una sola persona y el tipo de despacho es directo. Y era lo que comentábamos ahorita nosotros en cuanto a la parte de quiénes son los obligados solidarios. De acuerdo al artículo 53 de la ley aduanera, también subrayenlo y anótenlo, los obligados solidarios o responsables solidarios del pago de los impuestos al comercio exterior y de las demás contribuciones y de las cuotas compensatorias que se causen con motivo de la introducción de mercancías al territorio nacional o de sustracción del mismo, van a ser las siguientes figuras. Los mandatarios. ¿El mandatario quién es? Por cierto, el mandatario es el segundo a bordo del agente aduanal. ¿En cuántas aduanas puede tramitar los despachos un agente aduanal? 4. 4. A ver, dígame cuáles son. ¿Cómo se llama la aduana
en donde obtiene la autorización. Se llama aduana de adscripción. Y como decía Alejo, son 4, es decir, es la aduana donde obtuvo la patente, su aduana de adscripción, y puede realizar el despacho en 3 aduanas más. Pero a ver cómo, o sea, ¿utilizamos la teletransportación como Goku? Claro que no, no podemos teletransportarnos y despachar aquí, despachar en 2 horas acá, y así si tenemos en diferentes ciudades y en diferentes tipos de aduanas, sino que la ley te permite utilizar la figura de mandatario aduanal, y él, en tu ausencia como agente aduanal, se va a encargar a tu nombre de realizar también los trámites de despacho aduanero, de tal suerte que al agente aduanal solamente se le obliga que en cada aduana, cuando menos mensualmente, debe de firmar o validar el 30% de los pedimentos. Y el 70%, si no está en esta aduana, por ejemplo, un agente aduanal que trabaje con su aduana de adscripción de Nogales, pero resulta que este mismo agente aduanal te trabaja en la aduana de Tijuana, en la mesa de Otay, te trabaja en la aduana de Nogales, te trabaja en la aduana de Nuevo Laredo, y muy recientemente está trabajando en la aduana de Colombia, Nuevo León, en 4 aduanas fronterizas. Su aduana de adscripción es Nogales. ¿Y cómo le hace para ir y firmar los pedimentos? Pues la ley le dice, con que me firmes el 30% de tus operaciones mensuales en cada uno de los lugares, con eso es suficiente. Y entonces, ¿quién firma en su ausencia el 70% faltante? El mandatario aduanal. ¿Sale? Entonces, obviamente, los mandatarios son obligados solidarios, los agentes aduanales ni se diga. El tercer punto, ¿quiénes son? ¿Quién me ayuda? Los propietarios y Los empresarios de transporte, los pilotos, capitanes Ajá, y en general los conductores de los mismos. exacto. Es decir, todos los propietarios, empresarios, medios de transporte, los propietarios, empresarios, pilotos, capitanes, perdón, se repitió ahí. Pero resulta que también dentro de estos pues, vienen los que enajenen la mercancía en materia de importación y exportación, es decir, los que compran, los almacenes generales de depósito y el titular del local destinado a exposiciones internacionales, las personas que hayan... Desactiven su micro, por favor. Las personas que hayan obtenido concesión o autorización para prestar los servicios de manejo, almacenaje, custodia de la mercancía, y finalmente también tenemos el representante legal. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta, chicos? Igual todo este material se los voy a hacer llegar por correo electrónico, y vamos a tener la clase también en YouTube ahí para que la puedan repasar. ¿Alguna pregunta, Grisel? ¿No? Jacqueline. Majo. Marquito, ¿alguna pregunta? Uciel, ¿preguntas? Oscariño, ¿seguros? Ahí al chico que parece Bruce Lee con lentes, Alejo. Bruce Lee. ¿Qué? Kenia. Narváez. A ver, yo tengo una. A ver, dígame. Donde estaban los 3 personajes, por favor ponga la imagen otra vez. Ah, sí, por favor. ¿Aquí? No, al anterior. El dependiente autorizado. Sí. Ahí ese que, ¿cuál es su papel? El papel es el mismo, o sea, es el auxiliar de... ¿se acuerdan cuando fuimos al viaje de aduanas y que habían unos chavalos con un chalequito y atrás tenía el número de patente?
la ley aduanera dice que el encargado de realizar el previo de la mercancía, si recordamos que es el previo, o la revisión previa, es que antes de que llene el pedimento y todo ese rollo, el agente aduanal se supone que tiene que ir a la aduana, al recinto fiscalizado, y practicar el reconocimiento, es decir, ver la mercancía, checar las cantidades, entre otras cosas. Y entonces el agente aduanal se supone que clasifica la mercancía, se supone que elabora el pedimento de importación y se supone que paga las contribuciones. Pues la realidad no es esa, la realidad es que el agente aduanal tiene un equipo de trabajo y entre ellos tiene pues todo su personal. Es decir, aquellos que se ensucian las manos, se van a los almacenes, abren las cajas, revisan la mercancía, clasifican la mercancía y se regresan y van y pagan al banco, etcétera, etcétera. Eso se llaman, a ese personal se le llama dependiente autorizado. Ay, no mames. ¿Sí? Narváez. Correcto. Ok, perfecto. Entonces, pues, entonces, todo esto tiene consecuencias, jóvenes. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues aquí nuestro buen amigo Jackie Chan nos dice que tenemos dos consecuencias. Una que tiene que ver con situaciones o errores, vamos a decirlo, muy graves, y otra que tiene que ver con situaciones o errores u omisiones no tan graves, es decir, omisiones leves o errores tan pequeñitos que no le causan un daño al fisco. Pero tenemos reconocidos en la ley aduanera, tenemos el PAMA, que es el procedimiento administrativo en materia aduanera, y tenemos lo que nosotros en el bajo mundo del comercio y las aduanas y los expertos llamamos como PIMA, que este término no existe en la ley aduanera, pero vamos a decirlo así, el bagaje popular o el lenguaje entre cuates de comercio, pues lo conocemos de esa manera, ¿no? Que sería como procedimiento de infracciones en materia aduanera. O sea, es algo que son infracciones que son muy leves. El PAMA sí es lo que nosotros tenemos ya como algo con consecuencias más graves. Y es aquí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque básicamente es donde nosotros nos arriesgamos a perder la mercancía. El PAMA y el PIMA, ¿qué son? Pues obviamente tenemos que tener tres situaciones, o se puede dar en tres situaciones este procedimiento administrativo en materia aduanera, o nos pueden multar, algo no tan grave, nos pueden dar una multa en tres situaciones. ¿Cuál es? La primera, en el reconocimiento aduanero. ¿Qué es el reconocimiento aduanero? De acuerdo al artículo 2, fracción 14 o 15 que veíamos en el examen del primer elemento, es el examen físico y documental de las mercancías. Es decir, que si una vez yo activo el mecanismo de selección automatizado o MATSE o PITA, presentando el DODA o el pedimento simplificado y me toca reconocimiento aduanero, entonces me tengo que ir con el medio de transporte, se me notifica y me tengo que poner en la plataforma para que ahí se me practique ese examen. Y recordemos que el examen puede ser desde examen no intrusivo hasta ya un examen ya intrusivo. Es decir, no intrusivo utilizando tecnología de punta como rayos X, rayos gamma o la unidad canina, que es el binomio. Y finalmente, pues la revisión exhaustiva de toda la mercancía. Si en esta revisión yo detecto infracciones graves, pues entonces, de acuerdo al 151 de la ley aduanera, que ahorita lo vamos a ver, 153 de la ley aduanera también, pues implica que voy a estar sujeto al embargo precautorio, es decir, que la aduana va a tener el derecho de quitarme la mercancía y posteriormente, obviamente, fincarme responsabilidades fiscales y en su defecto, dependiendo de la gravedad del asunto, responsabilidades penales, ¿no? ¿En qué otro momento también me pueden también
detectar alguna infracción grave en la verificación de mercancías de transporte. ¿Qué significa esto? Significa que si la mercancía ya salió de la aduana, supongamos que en la aduana al momento de practicarme el reconocimiento aduanero no encontraron nada o simplemente me tocó verde, es decir, desaduanamiento libre, y ya empecé yo, el transportista ya se llevó la mercancía, ya la sacó de la aduana. Y a lo mejor va unos 15, 20 kilómetros adelante ya dirigiéndose a su destino. Y entonces la policía, en este caso los oficiales de comercio exterior, a través de una orden que le llamamos OVT, o VT, o sea, orden de verificación de transporte, que tiene que ser emitida por el administrador de la aduana de donde salió, tienen la facultad de pararte estos oficiales de comercio exterior. Es decir, no puede ser una patrulla un municipal, una patrulla federal o así. O sea, no es tan fácil. Tiene que ser oficiales de comercio exterior acompañados, sí, por policía federal si quieren, pero tienen que llevar consigo esa orden escrita. Ya la pagó, sí. Entonces, si al momento de detenerte, ahí no crean que ya te van a decir, a ver, joven, ábrame por favor la cajuela o las puertas del contenedor, no. Te tienen que notificar por escrito, buenas tardes, operador fulanito de tal, traigo una orden, una OVT, una orden de verificación en transporte y le voy a pedir que amablemente se regrese a las instalaciones de la aduana. Y entonces, pues si ya avanzó 5, 10 o 20 kilómetros fuera de la circunscripción territorial de la aduana, forzosamente se tiene que regresar a la aduana y se tiene que regresar a este lugar, a la plataforma de reconocimiento aduanero, para que le practiquen de nueva cuenta o por primera vez, si no hubo ninguna revisión, la revisión de la mercancía. Y lo mismo, puede darse infracciones graves o infracciones leves. Si son infracciones leves, pues obviamente se te va a multar y se te va a iniciar un acta de inicio, pero simplemente donde se haga constar que te equivocaste, cumples con lo que pagas tu multa, cumples con lo que omitiste y te dejan salir. Pero si es embargo precautorio, es decir, te aplican un PAMA, ahí es donde ya viene la consecuencia. Y a lo mejor dices, bueno, ya la libré, ya pasé el reconocimiento, todo bien, ya la mercancía avanzó de Manzanillo hasta Navojoa y ya la mercancía ya la entregamos como transporte, ya la entregamos al dueño. Ahí en Cosas y Cositas o de todo un poco, es a todo por $1 aquí en Navojoa, en el centro, ya entregamos la mercancía. Ya la libramos, ya no tenemos nada que ver con el SAT, tu jefe está bien contento porque la mercancía llegó, tú también estás contento porque ya hiciste tu primera importación y todo te salió bien. Pues, ¿qué crees? La obligación no termina ahí con la autoridad aduanera. Nosotros tenemos también lo que es las visitas domiciliarias, es decir, que la autoridad todavía tiene la facultad, a través de la Administración General de Comercio Exterior, tiene la facultad de ir a tu domicilio fiscal y practicarte una auditoría, ya sea de gabinete o de escritorio, como le llamamos, y también revisarte la mercancía. Profe, pero la mercancía ya la vendí. Sí, la pudiste vender, pero la autoridad, a través del Código Fiscal de la Federación, te obliga a que la documentación la tienes que preservar cuando menos los últimos 5 años, contados a partir de la fecha en que te practican la auditoría. Es decir, supongamos que el día de mañana les llegan a su empresa, ¿a qué estaríamos mañana? A 26 de marzo. Entonces, mañana les llega de sorpresa una visita del SAT para hacerles una auditoría y les van a pedir entonces toda la documentación que ustedes tengan, si así lo quiere la autoridad administrativa y tributaria, les van a pedir 2019, 18, 17, 16, 15. O sea, cuando menos nosotros tenemos que tener al 26 de marzo del 2015, tenemos que tener la información, documentos, pedimentos, facturas, notas de venta, toda la parte contable la tengo que tener tanto en físico como en documento electrónico.
Hoy por hoy, ya ahorita toda la contabilidad y toda la parte de aduanas también es revisión digital. Por lo tanto, pues también es obviamente una revisión virtual o digital y también en físico. Entonces, tú como profesional de comercio internacional tienes que recordar que para trabajar en un departamento de Impo y Expo, tienes que tener a la mano y en orden siempre tu carpeta o tus archivos de comercio exterior. ¿Sí? ¿Aquí alguna pregunta, alguna duda? Chicos. Luciel. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Alguien? Cero. A ver, Carlita, Sedano. ¿Alguna pregunta? Cero, cero. No, no puedes. Ok. Bien, continuamos entonces. Bueno, entonces aquí es donde entramos ya. Vamos a ver, por favor, el artículo 150 y el artículo 151. A ver, Brenda, por favor, me ayuda a leerlo. El artículo 150. Y active su micrófono. ¿Se escucha? Sí. Ok. Artículo 150. Las autoridades aduaneras levantarán el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera cuando, con motivo del reconocimiento aduanero, de la verificación de mercancía en transporte o por el ejercicio de las facultades de comprobación, embarguen precautoriamente mercancía en los términos previstos por esta ley. Sígale. Eh, En dicha acta. Deberá hacer constar la identificación de la autoridad que practica la diligencia. Okay. Vayan subrayando esa parte, por favor, porque vamos a tener una actividad en plataforma relativa a esto. La primera, continúe, por favor. Los hechos y circunstancias que motivan el inicio del procedimiento, la descripción, naturaleza y demás características de las mercancías, la toma de muestras de las mercancías, en su caso, y otros elementos probatorios necesarios para dictar la resolución correspondiente. Deberán ser al interesado para que designe 2 testigos y señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la circunscripción territorial de la autoridad competente para tramitar y resolver el procedimiento correspondiente, salvo que se trate de pasajeros, en cuyo caso podrá señalar un domicilio fuera de dicha circunscripción. Digo. A ver, Odalis, por favor, continúe. Odalis, continúe, por favor, donde se quedó su compañera. ¿En dónde, profe? A ver, Yatzil, entonces. Es el 150, Marco. De donde dice se apercibirá. Sí. Se apercibirá al interesado de que si los testigos no son designados o los designados no aceptan fungir como tales, quien practique la diligencia los designará. Que de no señalar el domicilio, de señalar uno que no le corresponda a él o a su representante. De desocupar el domicilio señalado sin aviso a la autoridad competente o señalar un nuevo domicilio que no le corresponda a él o a su representante. De desaparecer después de iniciadas facultades de comprobación o de oponerse a las diligencias de notificación de los actos relacionados con el procedimiento. Negándose a firmar las actas que el efecto se levante, las notificaciones que fueren personales se efectuarán
por estrados, siempre que en último caso y tratándose del reconocimiento aduanero se cuente con visto bueno del administrador de la aduana. Dicha acta deberá señalar que el interesado cuenta con un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación, a fin de ofrecer las pruebas y formular los alegatos que a su derecho convenga. Ojo, Cuando señalen esos días. Cuando el Subrayen- embargo precautorio se genere con motivo de una inexacta clasificación arancelaria, podrá ofrecerse, dentro del plazo señalado, la celebración de una junta técnica consultiva para definir si es correcta o no la clasificación arancelaria manifestada en el pedimento. Dicha junta deberá realizarse dentro de los 3 días hábiles siguientes a su ofrecimiento. En caso de ser correcta la clasificación arancelaria manifestada en el pedimento, la autoridad aduanera que inició el procedimiento acordará el levantamiento del embargo y la entrega de las mercancías, dejando sin efecto el mismo. En caso contrario, el procedimiento continuará su curso legal. Lo dispuesto en este párrafo no constituye instancia. La autoridad que levante el acta respectiva deberá entregar al interesado copia del acta de inicio de procedimiento, momento en el cual se considera notificado. Ok, muchas gracias, Yancy. Entonces, fíjense bien, el 150 nos marca los requisitos que debe de contener un acta de inicio. Es decir, no es cualquier escrito de que, buenas tardes, me estoy presentando, vengo a visitarte. No, 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 no. O sea, tiene que cumplir con una legalidad y una formalidad que, ojo, algún error que tenga la autoridad aduanera al omitir alguno de estos datos que señala el 150, automáticamente puede quedar sin efectos este PAMA. Es decir, que si nosotros nos equivocamos, supongamos que tú hiciste una importación de, ¿qué te gusta? De televisores, y en el pedimento tú declaraste 100 televisores, pero resulta que tú traías 150, o sea, estás trayendo 50% más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, resulta que al momento de que te vienen y te practican una visita domiciliaria, una persona, bueno, el personal, ¿cuál es el primer requisito para el acta que viene ahí en el 150? La identificación de la autoridad que practica la diligencia. Pues, ¿qué tal si cuando llega la persona, la autoridad a nuestro domicilio fiscal o a la empresa y nunca se presentó, o si vinieron dos, nunca se presentaron? ¿Me está dando mucho lag? Ok, Sí. sí, espérame. Algo me está comentando aquí. ¿Cómo ven? ¿Ya o ya se normalizó? Ahí quedó. Ok, perfecto. Entonces decía, decía yo que en el caso del requisito número 1 del 150, que habla acerca de que la autoridad que practica el reconocimiento en tu empresa se tiene que identificar, presentar una credencial vigente y demás. Imagínense que se les olvidó, se les pasó y nunca se presentaron. Ojo, ¿Por qué? Porque simplemente por ese error, automáticamente ya esta acta o esta multa o este PAMA ya no serviría en el caso para la autoridad que lo practica, ¿no? No creo. No se ría, Majo, ponga atención. Profe, se sigue lagueando. Es que se está lagueando, profe, se habla así como robot. Sí, mucho. Mucho. Profe, pasa mucho. Ok. Déjenme ver cómo está aquí el internet. ¿Puedo volver a repetirlo? Sí. A ver, espérame, la señal anda. Déjame ver, estamos bien. No se escuchó. Ok, pongan atención entonces. De nuevo, Luis. Simplemente el no cumplir con alguno de los requisitos que tenemos aquí en nuestro... Carlita, ese comentario le va a bajar puntos, aguas, no estamos jugando. También usted, Narváez.
Entonces, si omitimos alguno de los criterios que vienen, o de los requisitos que vienen ahí, obviamente esta acta, este PAMA ya no va a ser válido. Entonces, sin embargo, también aquí el 151 nos dice cuáles son los casos en que la autoridad aduanera procederá al embargo precautorio. ¿Cuáles son estos casos? Dice, casos en que las autoridades aduaneras procedan al embargo precautorio, es decir, alguna falta grave. ¿Cuáles son? Aquí en la presentación los estamos viendo. Primero, cuando las mercancías se introduzcan al país por lugar no autorizado. ¿Cuál es ese lugar no autorizado? Los lugares autorizados, perdón, son las 49 aduanas del país. No puede entrar por alguna cerca o algún otro lugar que no sean las 49 aduanas. Número 2, las mercancías en tránsito internacional se desvíen de las rutas fiscales. Ya lo veíamos nosotros la clase antes de la contingencia. Tenemos el anexo 19, no, anexo 21 por ahí, en donde venían ahí las carreteras federales en tránsito internacional y venía el anexo 15 para la cuestión de tránsito interno. Número 3, las mercancías de importación o exportación prohibida. No necesariamente estamos hablando de droga. Puede ser cualquier mercancía que esté prohibida por la autoridad federal. Por ejemplo, animales en peligro de extinción, flora y fauna silvestre en peligro de extinción, material explosivo, radioactivo, armas, municiones, que no tengas el debido permiso o simplemente que por la naturaleza del producto estén restringidas, pues también pues están prohibidas, ¿no? Número 5, mercancías sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias. Recuerden que no nada más se trata de pagar impuestos y ya la hice. También hay que cumplir con estos requisitos de importación y exportación. Si no, no puedo transitar la mercancía a territorio nacional. Número siguiente, no se acredite el cumplimiento de normas oficiales mexicanas. Estamos con el 151, ahí lo tienen también, si lo quieren subrayar. Cuando no se acredite con la documentación aduanera correspondiente. Este punto, jóvenes, es muy importante porque lo aplicamos para lo que son los automóviles chocolates, los Onapafa o de Pafa, los feos, feas y todos aquellos automóviles que traen placas de alguna agrupación social o estafadora social o como ustedes lo quieran ver, en donde los automóviles chocolates o que se introdujeron de manera ilegal, lógicamente que van a carecer de pedimentos de importación. El Tuki, bueno, no sé, yo no sabría. Pero básicamente, si yo no tengo el pedimento, por ejemplo, de ese automóvil o de cualquier otra mercancía, no necesariamente de eso, pero es lo más, vamos a decir, es lo más típico. Si yo no tengo el pedimento del automóvil, pues lógicamente no estoy comprobando la legal estancia de la mercancía. Acuérdense que el hecho de que yo haya comprado una mercancía en el extranjero por eBay, por Amazon, por Wish, o en este caso algún carrito que me haya traído del otro lado, yo lo compré allá, sí, lo compraste, pero no hiciste los trámites con un agente aduanal o los hiciste por tu cuenta, por lo tanto, es mercancía introducida de manera no legal y no tienes los documentos legales que acrediten la legal estancia. La legal compra sí, porque a lo mejor te dieron una factura, un ticket de compra, pero pues eso nada más comprueba que lo adquiriste, que lo compraste, no que lo introdujiste de manera legal. Siguiente, se detecte mercancía no declarada o excedente en más de un 10% del valor total declarado. Volvemos al ejemplo, yo traigo 100 televisiones en el pedimento declaradas, pero resulta que me encontraron 50 más. Todavía tengo mucho lag, qué bárbaro. No, sí es el Molina, no soy yo. Muy bien, entonces,
básicamente, si yo no tengo la mercancía declarada en el pedimento, pues me dan así como que una chancita de que si no me excedo más del 10%, pues simplemente es una infracción leve y me aplican una multa, pago la multa y ya puedo pasar la mercancía. Pero si me excedo de ese 10%, aguas. Ok, no se preocupe, Luis, de todos modos vamos a retransmitir la clase en YouTube, que diga en YouTube, y, y ahí la vamos a poder ver de todos modos. Y por último, cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior a un 50% más al valor de transacción de valor de las mercancías idénticas o similares. Ojo con este último punto, jóvenes, porque este último punto tiene que ver con dos cosas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. Una, el valor de la factura que me estén pasando en la empresa, los proveedores que me están pasando, tengo que estar seguro que sea la factura con el valor correcto y el valor adecuado. Ojo con eso, porque vamos a ver un ejemplo, un caso práctico de un PAMA que le pasó a un egresado de nosotros y ese ejemplo lo vamos a ver y tiene que ver mucho con esto. Pero también, por ejemplo, tiene que ver con el criterio de clasificación arancelaria que tú o tu agente aduanal hayan realizado. Una mala clasificación me puede dar un arancel menor al que yo debo de declarar. Y eso implica que si yo clasifico mal y por obvias razones estoy calculando el impuesto general de importación con un arancel menor, pues ahí me pueden torcer la aduana al ubicarme que me estoy excediendo. O sea, la declaración de los impuestos y del valor es inferior en un 50% cuando a lo mejor tenía que ser más, ¿no? Ok, y finalmente, para terminar por el día de hoy, la próxima clase igual vamos a continuar este tema. Vamos a ver qué pasa. Esto es embargo precautorio, son cuando se trata de infracciones graves, acuérdense. Pero nosotros tenemos dos. ¿Cuál es? El PAMA, que ya lo estamos viendo, que es infracciones graves en estos tres momentos: reconocimiento, verificación de mercancías en transporte y visitas. Pero también tenemos el PIMA, o lo que son los procedimientos de infracción en materia aduanera relacionados a infracciones leves. ¿Cuáles son estos? Son muy básicas. Vemos el 158, por favor. El artículo 158. Uciel, por favor, ¿me puede ayudar a leerlo? No quiero. ¿Cómo que no? Aguante, profe. Claro que sí. Órale, pues. Ándele. Le voy a poner falta a Eric, ¿eh? ¿Dónde está? Comiendo. Ah, ahí está. Pues es que no lo pone, pues. ¿Se escucha o no se escucha? Muy bien, así me Sí gusta. se escucha. Sí. Okay. 158, deja de checarlo, parece. Sale. Desde el título, por favor. No lo he encontrado. 158. Ay, caray. No lo escucho, Luis. Luis. Que diga Uciel. Perdón. Espérese, estoy buscándolo. Profe, ¿En qué casos Ajá. las autoridades aduaneras procederán a la retención de las mercancías o de los medios de transporte? Artículo 158. Las autoridades aduaneras, con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, procederán a la retención de las mercancías o de los medios de transporte en los siguientes casos. Ajá. ¿Cuáles son? Uno. ¿Se me escucha bien? Uno, cuando con motivo del reconocimiento aduanero o verificación de mercancías en transporte no se presente un documento en el que conste el depósito efectuado al cuenta aduanera de garantía en el caso de que el valor declarado sea inferior al precio estimado. 2. Con el motivo de reconocimiento aduanero
no se acredite el cumplimiento de normas oficiales mexicanas de información comercial. Asimismo, procederá a la retención de los medios de transporte de las mercancías que hubieran ocasionado daños en los recintos fiscales. En este supuesto, las mercancías no serán objeto de retención. Las autoridades aduaneras en el acta de retención que para tal efecto se levante harán constar la fundamentación y la motivación que den lugar a la retención de la mercancía o de los medios de transporte, debiendo señalarse al interesado que tiene un plazo de 15 días para que presente la garantía a que se refiere el artículo 36A, fracción 1, inciso E, de esta ley, o de 30 días para que cumpla para el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas de información comercial, o se garanticen o paguen los daños causados al recinto fiscal por el medio del transporte, percibiéndolo que de no hacerlo, la mercancía o el medio de transporte, según corresponda, pasarán a propiedad del fisco federal sin que para ello se requiera notificación de resolución alguna. Los plazos señalados en este párrafo se computarán a partir del día siguiente, aquel de que surte efecto la notificación del acta de retención. Ajá, muchas gracias. Entonces, gracias, Ociel. Entonces, ahí hay simplemente, si se dan cuenta, a ver. ¿Qué dice? Ja, it's me. Okay. Bien, si nos damos cuenta ahí, chicos, en el caso del PIMA, o las infracciones son dos nada más las que maneja. La primera es que no se está presentando el documento al que consta el depósito efectuado en cuenta aduanera de garantía en el caso de que el valor declarado sea inferior al precio estimado. Ojo con eso, hay ciertos productos aquí en México, y es una lista que se emite a través del Diario Oficial de la Federación, que están condicionados a revisarlos a través de precios estimados. Es decir, por ejemplo, si dijéramos nosotros huevo, pues resulta que me voy a traer huevo a través de un cupo de importación que me dieron el permiso, y ese huevo lo conseguí a 1.8 pesos la pieza. Ojo, pero resulta que el gobierno federal te dice, no, el huevo está en precios estimados y está evaluado en precios estimados en 3 pesos. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Significa que tu valor que estás declarando de 1.8 pesos no te va a servir. Tienes que condicionarlo a 3 pesos, y obviamente para garantizar todavía la tranquilidad del gobierno, todo el dinero lo tienes que depositar en cuenta aduanera de garantía. También otros la cuenta aduanera de garantía se utiliza cuando vamos a realizar importaciones con el régimen de tránsito interno. ¿Qué implica? Que yo voy a pagar provisionalmente el 100% de las contribuciones, lo deposito en cuenta de garantía, y una vez que llego a mi aduana final para realizar el despacho o el trámite de importación final, ahí es donde ya me sacan el total a pagar, y si tengo yo saldo a favor, pues me regresan de ese dinero, me regresan, o si tengo una cuenta por pagar, pues me cobran, pero me lo hacen efectivo. Maestro, se me ponchó la llanta del tráiler y se echó a perder la mercancía en carretera. Ya no llegó al destino final, en tránsito interno, pero previamente pagaste tus impuestos y los depositaste en cuenta aduanera de garantía. Pues de ahí se hace efectivo la mercancía. ¿Se lo qué, Carla? Y la otra infracción es no se acredita el cumplimiento. Sí, no me oyen. Chicos, coméntenme o díganme. ¿Me están escuchando? Sí lo escuchamos. Bueno, yo sí lo escucho, ahorita, pero a veces se escucha ahorita así. sí, pero se trabó. Ok. Sí, sí lo Bien, escuchamos. muy bien. Entonces, les decía que nada más ahorita su compañero nos comentó que son dos tipos de infracciones leves, que es
relacionada al valor de transacción y que no esté inferior al precio estimado, o ya sea por tránsito interno, que tengo que dejar las contribuciones pagadas en una cuenta aduanera de garantía. Y la segunda es que no se acredite el cumplimiento de norma oficial mexicana. Por ejemplo, me quiero traer carteras Hugo Boss o Louis Vuitton, y esas carteras tienen que tener una etiqueta. Etiqueta, pues sí, maestro, trae la etiqueta en inglés. Pues, ¿qué crees? Yo no hablo inglés. Aquí nuestro idioma oficial es el español. Por lo tanto, la etiqueta tiene que venir traducida al idioma español. Si no trae esa segunda etiqueta y no la presento y me hacen el reconocimiento aduanero, pues entonces me van a dar 30 días para acreditar el cumplimiento de esa norma oficial mexicana. Si no la acredito, cualquiera de las dos opciones, ya sea la acreditación del valor en cuenta aduanera de garantía o el cumplimiento de alguna norma oficial mexicana, automáticamente la mercancía entonces pasa a ser propiedad del gobierno federal. ¿Sí? Y finalmente, ¿qué pasa si no cumplo o acredito la legal estancia de las mercancías o el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias? Pues en pocas palabras, jóvenes, la mercancía pasa a propiedad del fisco federal. Es decir, ya nos dieron 15 días o ya nos dieron 30 días para acreditar eso. Ya nos dieron 15 días o nos dieron 30 días para acreditar el cumplimiento de estas regulaciones y restricciones no arancelarias. Y pues, ¿qué crees? No cumplí con esos 15 días o no cumplí con esos 30 días, pues entonces la mercancía, al final de cuentas, pasa a ser propiedad del fisco federal. Y es lo que vamos a ver nosotros el día, yo creo que la próxima semana, ya sea el lunes o martes, vamos a ver este tema. Les voy a pedir, por favor, que investiguen qué es el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y a qué se dedica. Que lo tengan en su cuaderno para discutirlo ya en la segunda clase que vamos a tener virtual. No se escucha, profe. Sí, ¿qué pasa cuando no cumplo con la mercancía? ¿Qué pasa cuando no cumplo con los 15 días para la garantía? Perdón, o con los 30 días para el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. Pues entonces la mercancía pasa a ser propiedad del fisco federal. Y el fisco federal es administrado a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Entonces, de tarea, ¿cuál va a ser la tarea? Que van a investigar a qué se dedica este Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. No se oye, profe. Nada. Sí. Servicio. Van profe? a investigar. No se escucha. ¿Qué es el SAE? ¿A qué se dedica? Sí, en su cuaderno. Van a investigar No se escucha. qué es el SAE y a qué se dedican este Servicio de Administración Tributaria, Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. ¿Y a qué se dedica? Lo van a anotar en su cuaderno para la siguiente clase que va a ser el lunes o martes próximo. Ok. ¿Ok? Profe dijo que nos para esto, ¿verdad? Mande. Dijo que nos va a pasar esta presentación. Sí, igual lo van a ver también en YouTube, igual se los puedo pasar por WhatsApp. Desactiven sus micros o está muy, tienen ahí el...
Entonces, les comentaba que ya dentro de lo que estamos viendo nosotros ahorita, de toda esta dinámica, pues no sabemos hasta qué tanto tiempo vamos a estar trabajando así. Sin embargo, obviamente nosotros la próxima semana ya terminamos este tema y les voy a estar dejando nada más una sola actividad en plataforma. ¿No? Como les digo, no los voy a tiburrar de tareas y tareas y tareas, aunque vean ahí que están algunas ahí. Mientras yo no les indique qué tarea hacer, ustedes no las van a hacer en plataforma. Cuando yo les mande avisar, entonces van a realizar la actividad que yo les indique. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Ok. Entonces, sí es individual. O sea, simplemente es investigar qué es el SAE y a qué se dedica. No es en equipo. Entonces, como les digo, vamos a estar haciendo esta dinámica de las clases virtuales y así es como vamos a procurar hacerlas. Obviamente nosotros salimos de vacaciones oficiales, ya salimos el próximo viernes, por lo tanto, pues el último día para culminar y no llevarnos nada de tarea en vacaciones, pues es el último viernes. Así que les pido de favor que los que puedan, todos los que puedan asistir a las clases virtuales, lo hagan y aquellos que no, pues obviamente comuníquense conmigo para ver qué estrategias diseñamos. Pero finalmente, yo creo que para mañana, a más tardar, ya les activo la segunda actividad en plataforma y va a ser la única y ya continuamos entonces con las clases virtuales. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿Todo bien? Dice Luis Narváez. Sí, ahora sí, vaya. ¿Todo bien, Uciel? ¿Cómo ves, Marco? Ya estamos que vamos en el refri. Y síguele. Que sea más temprano. Sí, puede ir, Carlita, Todo ya. bien, todo correcto. Bueno, entonces, nos vemos. Muchas gracias por estar aquí, chicos. Nos vemos la próxima... El martes o el lunes. Sí, yo les aviso cuándo nos vemos por acá. ¿Está bien? Sí, está bien. Está Ok, bien, chicos. profe. Bye, bye. Bye. Noches. Ay, buenas noches. Buenas noches.